Muy buenas noches, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. La charla está titulada como Estadísticas Cívicas, un desafío para el educador matemático, a cargo del máster Luis Armando Hernández Solís, máster en Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada, España. El máster Luis es educador matemático interesado en temas como didáctica de la estadística, didáctica de la probabilidad, historia de las matemáticas, diseño curricular para la educación a distancia y tecnologías digitales para la enseñanza de las matemáticas. Desde el 2007 es profesor de la carrera de enseñanza de la matemática de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica y miembro de la comisión del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública desde el 2010. Ha sido orador, organizador y revisor científico en eventos académicos dentro y fuera de Costa Rica. La dinámica de la charla, el expositor tendrá 45 minutos para desarrollarla y al final tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas. Podríamos ir utilizando el chat para hacer las preguntas y al final las estaríamos compartiendo con el expositor. Entonces le damos el pase a el máster Luis Armando. Buenas noches a todos y todas. Es un placer para mí compartir un poquito de un tema muy interesante y muy apropiado para este año precisamente. El tema se llama, como decía Eric, Estadísticas Cívicas, un desafío para el educador matemático. Vamos a ver. Primero que todo, vamos a hacer una actividad para romper un poquito el hielo. Nos vamos a ingresar, tal vez puede ser con nuestro celular, a menti.com. Y en menti.com, donde les van a pedir un código, por favor ingrese un código en la casilla y van a escribir este código que es 6204493. Esto para un poquito romper el hielo y conocer un poquito más al inicio de lo que ustedes piensan para poder orientar un poquito la exposición. Entonces se meten, puede ser en su celular, menti.com. Y en la casilla que les aparece, les escriben 6204493. Bueno, voy a dejar de compartir esta parte para meterme precisamente en Menti. Y ahí vamos a ver. La primera pregunta es, escribe la provincia de donde nos acompaña virtualmente. Vamos a dar un chancecito. Recuerden, ¿sí? Ingresan a menti.com y escriben el código 6204493. Ok, ya vemos que hay gente de mi provincia, Cartago, de Heredia, Alajuela, Punta Arenas. Se ve que hay bastante gente, bueno, hay más gente de San José y Heredia. Guanacaste, a la puña. Estamos completando casi que todas las provincias. Qué bueno saber eso. Bien, Punta Arenas, a un salto alto. Punta Arenas, qué bueno. Excelente, vamos a dar un chancecito más. Bien, wow, qué bueno. Nos visita bastante gente virtualmente de Punta Arenas. Qué bueno. Excelente. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que para mí es muy importante y tiene que ver con la charla. Escriba 3 palabras que usted asocie con la estadística. Las 3 palabras que a usted primero se le ocurran cuando le hablan de estadística.
tablas, gráficos, datos, observar, contar, organizar, medición, gráficas, entrevistas, datos. Esto es muy interesante. Datos. No son cualquier dato, sino tienen que ser datos estadísticos, ¿verdad? Que tienen una particularidad muy importante. Medición, impuestos, contar, organización, contexto. Contexto es muy importante. Qué buena palabra esa, contexto. Los datos, para ser estadísticos, tienen que nacer de un contexto, de una recolección de la información. No son simples números. Esto es muy importante. Análisis. Los datos no solamente sirven para presentarlos o para dar información directa que se puede ver, sino debe haber un análisis, una interpretación de la información. Medición, muestra, población. Ok. Creo que con eso podemos arrancar. Perfecto. Nos vamos a la presentación de nuevo. Muy bien. Ok, cuando buscamos una definición de estadística y nos vamos a los libros de texto, encontramos, yo busqué en libros de textos que utilizamos en la universidad, que podemos comprar, o sea, que están por ahí, no son, son comunes, ¿verdad? En las librerías. Y me encuentro con que hay palabras que se repiten en las definiciones. Métodos, recolectar o recolección, organizar, resumir, presentar, analizar datos. Y esto se repite en estas definiciones que son de libros diferentes, pero usuales. Vean que se están centrando mucho en los métodos, en las técnicas, en lo que se hace en la estadística, sobre todo en las técnicas y métodos. Pero yo prefiero pensar, tomo esta definición de Cabría en 1994, que me hace reflexionar un poco más allá de lo que se piensa comúnmente, lo que es estadística. Y señalo estas palabras. La estadística estudia el comportamiento de los fenómenos del colectivo. O sea, hay un estudio, hay un análisis. De hecho, tiene un modo propio de razonamiento. Es diferente al razonamiento matemático. Por eso muchas veces se dice que la estadística es poco formal o se dice que la estadística puede generar dudas, porque a veces a la hora de analizar la información estadística la queremos ver con los ojos del matemático o con otros ojos. Pero la estadística por sí misma tiene un razonamiento propio. Desde el momento en que nosotros ya no trabajamos con toda la población y trabajamos con una muestra, estamos trabajando en un ambiente de incertidumbre, en un ambiente de aproximación donde existe el error. Bueno, para los que me conocen saben que siempre me gusta tocar y hablar algo de historia porque me parece que cuando nos hacemos preguntas en la actualidad, muchas de las respuestas están en la historia. A veces pensamos que la estadística es algo muy nuevo, porque hace poco, hasta hace poco se incorporaron contenidos de estadística en los currículos de matemática. Sin embargo, la estadística es desde hace mucho, desde la antigüedad. Incluso ahí se encuentran representaciones gráficas, símbolos, rocas, que hacen pensar que incluso en épocas todavía más lejanas a la antigüedad, había por lo menos esa particularidad de querer recolectar información y poder resumir información. La estadística es mucho más que números apilados y gráficas bonitas. A veces pensamos que cualquier número es un dato estadístico y no lo es. Como les decía, el dato estadístico, el dato para ser estadístico, primero que todo, no puede estar solo, tiene que estar acompañado de otros datos, de un grupo de datos, porque necesita compararse. Y segundo, el dato tiene un contexto, proviene de un contexto, viene de una recolección, tiene que ser originada por una recolección de información, con cualquiera del método que a usted se le ocurra, pero tiene que venir así. Ya los babilonios había tablillas de arcilla donde se puede ver que había producción agrícola, ventas, cambios. En el antiguo Egipto también recolectaron datos relativos a la población, riquezas del país, en China también. Los griegos efectuaron censos periódicamente,
Alguien decía ahí algo de impuestos. Bueno, sí, para fines tributarios, sociales, militares, en fin. La idea es que estas poblaciones estas civilizaciones se dieron cuenta que este tipo de información era útil para la toma de decisiones. De hecho, el Imperio Romano fue uno de los que mejores emplearon estos recursos de estadística para la toma de decisiones y para poder controlar un imperio pero tan grande. Luego de estas épocas, ya en la Edad Media y en el Renacimiento, no me va a quedar mucho en eso, muchos de los países utilizaban las estadísticas. Por ejemplo, algo que cuando hubo pestes, eh, como la bubónica y todo esto, hubo recolección de información respecto a defunciones y de enfermos, algo que estamos viviendo hoy en día. Por eso les decía al principio que eh, este año en particular es muy importante para hablar de estadísticas cívicas, que ahora lo vamos a ver. Bueno, ya para 1760, Godofredo Ascherwald de la Universidad de Gotinga le llamó a esto que se hacía, a todo este montón de técnicas de recolección de información, de organización, utilizando un término italiano, estatista, que viene de estadista, y estadista viene de Estado. Es como una herramienta que utiliza el Estado, el gobierno, para poder tomar decisiones. Sin embargo, vean lo que decía Mark Twain. Decía, hay tres clases de mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. ¿Será cierto eso? Bueno, vamos a ver. Este ejemplo introductorio es muy interesante porque me gusta usarlo, aunque es un poco viejo, me gusta utilizarlo porque es muy exagerado y en la exageración el mensaje es muy claro. Hace unos años salió en un periódico venezolano esta portada y vemos ahí un gráfico circular o gráfico de pastel. Podríamos decir, de acuerdo a ese gráfico, cuáles son los porcentajes que obtuvieron Maduro y Capriles. Bueno, yo a ojo de buen cubero diría que Maduro tuvo 60% y Capriles un 30%, ¿verdad? Pareciera que por ahí anda, ¿verdad? Más o menos. También en ese mismo momento apareció en un sitio web que se llamaba Venezolana de Televisión, este tipo de gráfico entre comillas de barras, porque en realidad ahí tiene unas deficiencias, y aparece en esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían los porcentajes? Bueno, viendo ese gráfico parecería que Capriles se acerca a cero y, bueno, primero que todo no hay escala, es difícil compararlo, ¿verdad? Vean aquí cómo se ven ya en, en instrumentos de información oficial, debilidades en la disciplina de estadística. Vean aquí no hay ni escala ni nada, ¿verdad? Bueno, ahí podemos pensar, pero vean los porcentajes. Maduro 50,66 y Capriles 49,07. Obviamente, yo diría que no entiendo nada, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede verlo así, verdad? Obviamente aquí se está manipulando la información. Este tipo de situaciones irregulares ha provocado que se diga que la estadística carece de formalidad. Hay gente que dice que no debería darse como en la educación secundaria o en primaria la estadística, porque no es una matemática. También hay gente que dice que es que se utiliza para mentir o que uno la puede acomodar a lo que uno quiera, al mensaje que uno quiera dar. Sin embargo, estas creencias obedecen a una ausencia de una cultura básica, porque uno puede criticar y uno puede analizar si la información estadística que le están dando es o no cierta, veraz, confiable o no. La perspectiva actual del conocimiento estadístico, bueno, ustedes lo saben, ahora la disponibilidad de los datos ha aumentado enormemente, estamos bombardeados de información por todos lados. Ahora no solamente como antes que era la radio y nos daban noticias o la televisión, ahora tenemos internet, la información nos llega casi que al instante. Entonces hay un cambio en las demandas de la ciudadanía, sobre todo si es una ciudadanía comprometida, informada, que toma decisiones
de manera informada, puede ser. Entonces, para esto, Ridgway y colaboradores en el 2013 decía que es importante que el ciudadano comprenda este tipo de datos y para esto requiere conocimientos y disposiciones diferentes a la educación estadística actual, la que estamos impartiendo hoy en día. Engel en el 2014 decía, el ciudadano debe convertirse en ser capaz de poder emitir juicios críticos basados en la evidencia, no en la emoción o no en ideales adquiridos, sino en evidencia, en datos, en información numérica, ¿verdad? Para tener una participación comprometida en su país. Les decía que cuando me pidieron dar una charla para este SAP, tenía muchas ideas en mente, digo yo, ¿de qué les hablo? Puede ser de una actividad estadística que se pueda llevar a cabo en secundaria o en la universidad, pero yo dije, este es el año para poder establecer la importancia de la estadística en los currículos y la importancia en la estadística del conocimiento base del ciudadano común. ¿Qué mejor momento que en el 2020, donde todos los días estamos bombardeados de información estadística, de gráficas, que pueden tener una buena o mala interpretación? Donde es importante entender que el razonamiento estadístico es diferente a otros, es propio. Y el trabajo estadístico es diferente. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás, una persona me consultó acerca de una curva, una proyección que hacía un matemático con respecto al crecimiento de casos de COVID-19. Y yo analizando, porque lo que me mandaron fue un video, yo dije, bueno, todo lo que hizo está matemáticamente bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Él tomó solo datos bivariables. Y los fenómenos sociales, o como en este caso, el COVID, que es una cuestión de salud, es multivariable. ¿Qué vio? ¿Qué viste? Entonces, por ejemplo, a veces pensamos que la estadística es incorrecta porque de repente vienen informaciones incorrectas, malas interpretaciones. Vean esta, en abril salió precisamente en la portada de un diario. Costa Rica con más contagios que China. Aquí primero quiero señalar que se está haciendo una comparación absoluta entre cantidad de casos, ¿verdad? Lo cual puede ser cierta, puede que esté bien, pero qué difícil compararnos absolutamente, o sea, con valores absolutos con una población como la de China, que ya conocemos que es inmensa, ¿verdad? Y este titular en rojo nos puede generar temor. Sin embargo, analizando un poco esto, nos damos cuenta que cuando nos vamos a la investigación que generó esta publicación, esta no consideró el momento epidemiológico para cada país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el momento que se hizo esta publicación era abril. Nosotros apenas estábamos empezando con la curva, empezando con el contagio. Y para ese momento China iba más bien en descenso. Eso fue algo que no se consideró. Otra cosa que no se consideró fueron las particularidades de cada nación, como les dije, cómo compararnos con China y sobre todo de manera absoluta. Quiere decir que aquí era importante un proceso de estandarización. Para poder compararnos con otro país, nosotros necesitamos estandarizar los datos. Además, la publicación no da ninguna interpretación, simplemente da los valores. Y esto genera, por eso, confusión. Y después salen personas diciendo que entonces todo esto es una mentira, que se utilizan las estadísticas para generar caos, incertidumbre, y no. Lo que hay es una mala interpretación. Entonces, en el año pasado decía que la democracia prospera con argumentos basados en evidencia. Ahora estamos rodeados de fake news, de la falta de información, de la ignorancia a nuestra forma de vida. Entonces, necesitamos cada vez ciudadanos que tengan conocimiento y pensamiento crítico en lo que es estadística para tomar decisiones a nivel internacional, nacional y local. Ok, ¿qué son las estadísticas cívicas entonces? Bueno, primero que todo, hace cierta cantidad de años ya se habla del término cultura estadística.
como la competencia básica que apunta a la capacidad para evaluar los datos estadísticos de todo tipo de contextos. Y un grupo de personas se dio cuenta que hay un tema en particular, que son la estadística cívica, que tiene particularidades muy importantes y que son de relevancia para cualquier país del mundo. ¿Qué quiere decir? Que es aprender más sobre procesos sociales, el bienestar social, o sea, en temas que nos tocan como ciudadanos. Entonces se crea el proyecto internacional ProCivic Stat. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nace este proyecto y por qué estos términos de estadística ciudadana? La enseñanza tradicional de la estadística está centrada en procedimientos estadísticos, ya lo sabemos, en problemitas de datos univariables o bivariables, como por ejemplo aquí. Por ejemplo, esto lo tomé de un libro universitario de aquí, Costa Rica, velocidad en kilómetros por hora. Nos inventamos un contexto ahí ficticio que en realidad es muy artificial. ¿Y qué le pedimos a los estudiantes? Construir la distribución de frecuencias, dibujar un histograma, dibujar las ojivas de frecuencia mayor que y menor que. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está el análisis? ¿Dónde está la interpretación? ¿Dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde está el contexto cercano al estudiante? No lo está. Entonces, este tipo de ejercicios y este tipo de textos nos hacen ver, claro, nos remontan a lo que al inicio de la exposición, que tenía que ver con que la estadística eran métodos para el análisis de datos, aunque no se analicen los datos, ¿verdad? Métodos y métodos. Pero comprender información que sea real, pero verdaderamente real, no solamente se ocupan elementos de estadística descriptiva, sino necesitamos cuestionamiento crítico como elemento de conocimiento de alfabetización estadística, según GAL 2002. ¿Qué es el cuestionamiento crítico? El cuestionamiento crítico viene del cuestionamiento de si el método y las técnicas y medidas que se utilizaron estadísticas son correctas o tuvieron debilidades. Y está el pensamiento crítico, que es diferente al cuestionamiento crítico. El pensamiento crítico, según estos autores, tiene que ver con el conocimiento más allá de los datos, es decir, al contexto de los datos, al conocimiento que uno tiene de qué es de dónde se originaron estos datos. Entonces, las estadísticas cívicas están compuestas no solamente de estadísticas, sino también de pedagogía. Pedagogía para poder enseñar lo que es política, elementos que tienen que ver con política, ciencias sociales. Entonces aquí vienen temas que son ricos e importantes para la población estudiantil, y cuando hablo de población estudiantil, no solo hablo de secundaria, sino esto atañe a educación universitaria, temas como desigualdad de género, esperanza de vida, justicia social, empleo. Ya varios países han tenido iniciativas de tener sitios web que tengan cualquier cantidad de información del Estado para precisamente que se puedan establecer situaciones educativas para el aprendizaje de la estadística en estudiantes de diferente nivel. ¿Para qué? Para que haya una participación ciudadana y en la cual se involucren en un debate público de hechos y no solamente de emociones, ¿verdad? Que es lo que comúnmente vemos a veces cuando se discuten temas de salud, de política, de religión, en fin. Las características de las estadísticas cívicas son las siguientes. Por ejemplo, refieren a fenómenos multivariados. Cuando hablamos de situaciones sociales, de fenómenos sociales, no podemos hablar de una sola variable. Estamos hablando de un montón de variables o algunas variables que se interactúan entre sí. Son datos, los datos serán agregados. Pues nos interesa no solamente ver la población completa, sino diferenciar entre hombres y mujeres o ver entre diferentes niveles o grados. Son datos dinámicos porque nos interesa también ver en los patrones cómo van comportándose a través de los meses, trimestres, años. Son textos ricos, aparecen gráficos, se utilizan diferentes métodos y estrategias y de representaciones para poder dar una información y analizarla. Y con esto hay visualizaciones innovadoras. Por ejemplo,
ahora se utiliza mucho la tecnología, está el software R, ¿verdad? Que genera un ambiente muy apto para la enseñanza y para comprender el comportamiento y el resumen de los datos. Estas características, por ejemplo, en este grafiquito que viene ahí del 2001, que tiene que ver con la evolución de la desigualdad aquí en Costa Rica y que se compara con América Latina, en el cual aquí lo que se establece es un índice que se hace aparte con base al coeficiente de Gini que se utiliza para este tipo de cosas. Podemos ver que la desigualdad es un fenómeno multivariado. Aunque se resume en un índice, este índice no es una variable. El índice es una forma de estandarizar con la información, por ejemplo, en este caso de América Latina, pero que involucra una serie de variables. También son datos dinámicos, porque vemos que estamos viendo mediante series cómo va el comportamiento. Ok, ahora sí, ¿cómo aterrizamos esto al aula? ¿Verdad? Ya sea el aula de secundaria o el aula de universidad. Bueno, les traigo una propuesta didáctica basada en lo que trabajaron Schlinger y Engel en el 2016. Ellos elaboraron módulos CQS, Critical Question of Database Statement, que quiere decir que la idea es hacer cuestionamientos, pero basados en datos. Los módulos CQS combinan preguntas críticas con pensamiento crítico, es decir, no solamente analiza si los métodos fueron correctamente utilizados, sino también analizan detrás de los datos, o sea, el contexto de los datos. Y la estructura del módulo se basa en el entorno de aprendizaje del razonamiento estadístico, SRLE, de Garfield y Benz, que tiene que ver con el desarrollo de las grandes ideas estadísticas centrales, no en procedimientos, no en técnicas, sino en la esencia de la estadística. Se utilizan conjuntos de datos reales, ¿no? Toman la información de bases de datos de entidades gubernamentales, en fin. Hay actividades de aula donde se utilizan herramientas tecnológicas apropiadas. Se promueve el discurso, el debate, el análisis, y la evaluación es una evaluación alternativa. Ok, y entonces ellos pensaron, bueno, ¿dónde inicia el análisis estadístico de una persona? Lo primero, el primer contacto es con los encabezados de periódicos. Entonces, pero aquí tenemos ya cuando llega el encabezado, pero ¿qué pasó antes de llegar a este encabezado? Ok, primero hay una investigación científica. De esa investigación científica nace un artículo científico donde se resumen los principales elementos de la información para darlos a conocer a la comunidad científica. Luego llegan los periódicos, los noticieros, en fin, los medios de comunicación y tratan de hacer esta información más clara para el público común. Y luego llega el encabezado. ¿Qué es lo que pasa? Este proceso, cuando llega a la persona, debe devolverse. La persona lee este encabezado. Entonces, lo que se quiere es que esta persona no solo se quede con el encabezado, sino llegue a la información de la noticia. Y después de esta información de la noticia, busque elementos, busque la información base, el artículo, y hasta si se puede llegar al documento base de esta investigación. Esto es como lo que se llama consumo de la información basada en datos. ¿Qué se intenta con esto? Bueno, enseñar que la información sobre las declaraciones basadas en datos es importante conocer la interpretación informada adecuada. Además, crear conciencia de que, por ejemplo, la información que nos llega ya en un medio informativo ha sido influenciada por juicios subjetivos, por decisiones personales, hasta por el conocimiento individual del periodista, ¿verdad? Muchas veces hay errores precisamente porque hay un conocimiento equivocado del periodista. Y que se puede aprender a distinguir entre la información objetiva y la opinión subjetiva. Ellos elaboraron 4 encabezados. El primero fue este. La humanidad nunca ha sido tan gorda. Por primera vez, la cantidad de personas obesas supera a las de bajo peso. Les plantearon esto. Entonces ahí tenían que empezar a debatir qué preguntas podrían surgir a partir de este encabezado.
Por ejemplo, ¿qué tan grande era la muestra? Era la muestra representativa para poder decir esto, porque después les brindaron información, les dieron un, eh, un artículo informativo de un periódico. Este es alemán, está traducido. La humanidad nunca ha estado tan gorda. Y empezaron ya a investigar un poco a partir de este artículo periodístico, ¿verdad? Luego le brindaron ya una página donde ahí viene toda la información mundial, donde vienen, donde se puede indagar acerca precisamente de este tema. También utilizaron, bueno, otra de los encabezados que utilizaron fue, no todo solía ser más barato. En fin, ¿cómo podemos utilizar esto en Costa Rica? Vean esta noticia. Fabricio ganaría si segunda ronda se repitiera hoy. Ok, aquí esta información fue muy cuestionada. Angel el año pasado decía que estas preguntas deberían plantearse siempre que leemos una información. ¿Cuál es la historia que pretende contar esta información? ¿Se ha identificado adecuadamente el problema? ¿Qué evidencia se presenta? ¿Viene de una fuente creíble? ¿Se han elegido modelos estadísticos apropiados? ¿Qué otra cosa podría estar pasando? ¿Una variable de confusión o variable, se me olvidó el término? ¿Son las conclusiones consistentes con la evidencia? Entonces, a partir de esto, uno puede decir, bueno, este estudio no permite inferir opinión de los costarricenses. ¿Por qué razón? Porque indagando en cuál es la investigación de donde se origina esta publicación, nos damos cuenta que el estudio carece de representatividad en todo el país. ¿Por qué? Porque se tomó una muestra solo del gran área metropolitana. Y aparte de eso, los sujetos a los cuales entrevistaron no fueron elegidos de forma completamente aleatoria. Entonces, esto hace que solo se pueda describir la muestra que se utilizó, no se puede inferir algo más. En mayo pasado tuve una actividad con unos estudiantes. En realidad la actividad tenía que ver con introducción a funciones matemáticas, pero quise aprovecharme de un contexto real cercano, tal vez el más cercano que estaban viviendo en ese momento mis estudiantes, para poder plantearles una cuestión matemática a partir de un contexto estadístico. La evolución de casos activos del COVID-19 para ese momento era al 20 de mayo de este año. Vieron qué interesante cómo la motivación de los estudiantes, cómo vieron que la matemática, que la información, que lo que se les estaba explicando era verdaderamente útil y les iba a servir a entender y comprender su propia realidad, ¿verdad? El ProCivic Stat, podemos ir a buscar los trabajos que han hecho, o sea, tienen 41 unidades de instrucción en varios idiomas que ahora se pueden traducir de manera fácil, por lo menos podemos agarrar ideas, ¿verdad? Para escuelas, tanto educación primaria como educación secundaria, y son unidades que están diseñadas para ser trabajadas entre 3 o 8 horas de clase, y todos los materiales tocan un tema interesante, un tema social que toca la sensibilidad de algún estudiante. Por ejemplo, algunos temas son: las empleadas reciben menos que los homólogos masculinos, la tasa de criminalidad en Alemania aumentó con la afluencia de refugiados, está engordando la humanidad, los jugadores de piel oscura en el fútbol europeo obtienen más tarjetas rojas que los compañeros de equipo de piel clara, y temas como estos que pueden captar la atención del estudiante. Y no solo esto, le van generando criterio y conciencia social para la hora de que se ejerzan como ciudadanos, sean ciudadanos comprometidos e informados. Hay páginas como estas, ¿verdad?, que hizo el grupo de investigación ProCivic Stat, donde se encuentra mucha información, las unidades, también bases de datos, información, la media, proporción, en fin, se puede, tiene tantos elementos que se puede utilizar tanto para primaria, secundaria, como para universidad. Da para todo eso y crear problemitas o situaciones que verdaderamente tengan fenómenos multivariados que puedan generar más la criticidad y el pensamiento estadístico.
pero también Costa Rica tiene el INEC, ¿verdad? Aquí en la página del INEC no solamente ya hay gráficos y información resumida, sino también además hay investigaciones crudas, por decirlo así, donde ahí vienen las bases de datos que uno puede tomar alguna parte de esas bases de datos, no toda, y plantear ahí un análisis con los estudiantes. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Bueno, primero que todo, en los medios de comunicación actuales, los ciudadanos se enfrentan a declaraciones todo muy pequeño y la gente ya no quiere leer. Y las personas que no leen dejan de ser críticos, o por lo menos no utilizan eh, argumentos válidos o sustentables en información validada para la discusión. Entonces, nuestro desafío como educadores es precisamente fomentar en el ciudadano del mañana o el ciudadano de hoy ese tipo de habilidades y capacidades. Es necesario desarrollar habilidades para comprender, evaluar e interpretar estas declaraciones basadas en datos. Es importante el juicio crítico y basado en evidencia. Y para esto es necesario que se tenga conocimiento en lo que es la recopilación de datos, la periodización de las variables, los cálculos estadísticos involucrados, la representación y el contexto de donde se originan los datos. Además de poder entender que la información estadística se origina a partir de la recolección y que por las particularidades que tiene la estadística, el razonamiento es distinto, ¿verdad? Nosotros, cuando analizamos una información estadística, tenemos que ser más flexibles porque estamos trabajando con cierto grado de incertidumbre. No quiero quitarles más tiempo, quería más bien que conversáramos un poquito. Esto es apenas una sensibilización que quiero tener. Yo creo que este es el año para hacer una sensibilización con respecto a la importancia de la estadística. Me duele mucho, me di cuenta que, por ejemplo, ahora con la priorización, ahora se hizo una priorización de contenidos en el Ministerio de Educación Pública y donde quitaron, de todos los años quitaron estadística y probabilidad. Es contradictorio porque precisamente este es el año donde más se trabaja estadística, ¿verdad? Donde estamos rodeados de estadísticas, de información. Entonces me parece contradictorio, pero bueno, ahí deben haber razones de peso para esto. Sin embargo, yo quería alzar un poco la voz acerca de la importancia de la estadística como conocimiento base del ciudadano responsable e informado que toma decisiones cada día y que estas decisiones le van a afectar en algún momento. Entonces quería saber si habían algunas consultas. Y vamos a esperar un momentito, Luis, a ver si alguien tiene alguna consulta por el chat. En el chat por el momento no tenemos. Ok. O bien, si alguien quiere ingresar con el micrófono, también lo puede Claro. hacer. Entonces, vamos a ver un momentito a ver si hay consultas. No quise, bueno, con esto del tiempo, no quise detenerme mucho en los elementos, pero si alguno tiene alguna consulta, podemos ampliar si hay algún elemento que quieren que ampliemos. No tengo para levantar la mano. ¿Puedo hacer un comentario? Claro que sí. Bueno, muy dinámica la presentación, me encantó. Muy bonita. El tema del pensamiento crítico es, pienso yo, que el más complejo, ¿verdad? Claro. Yo me desempeño a nivel universitario, ¿verdad? ¿Su nombre? Disculpe. Soy profesora a nivel universitario. No, su nombre para poder... Ivania González. Ivania. Mucho gusto, Ivania. Entonces es complejo porque incluso los chiquillos cuando llevan estadística,
ellos solo quieren hacer la fórmula, sacar la muestra, ya les dio el número, y cuando se les pide incluso que den la respuesta de la interpretación, eso es como tierra de nadie, ¿verdad? Tienen el número y no pueden ni interpretar ni decir si la muestra, si acepta, si no se acepta, y algunas universidades, porque he estado en varias privadas, han intentado, ¿verdad? Lo intentan algunas cátedras, de generar este pensamiento, pero hay una resistencia y muchas veces viene desde la secundaria. Y los mismos chiquillos reclaman y dicen, ¿verdad? Que ellos solo hacían el gráfico y solo hacían eso en el colegio. Y lo increíble es que se defienden diciendo, ¿por qué ahora piden más? Claro. Entonces es complejo el tema del pensamiento crítico porque es un giro que debería darse ya casi desde la primaria. A esta altura, si queremos llegar a los estándares para competir con las pruebas PISA, para competir con todo a nivel global, es un cambio que debe darse. Y en efecto, yo comparto con usted, son muy contradictorias las medidas que toma el MEP con respecto al currículo, ¿verdad? Que debe cumplirse. Claro, este año es de pandemia y cualquier cosa luce. Estadística es una materia que a ellos se les presenta muy sencillo. Muchos profesores de matemática lo dejan para el tercer trimestre, para que los chiquillos recuperen. Y evitar que se les llenen las aulas para tener muy pocos estudiantes en las convocatorias y a muchos papás felices. Entonces, pienso, o es mi criterio muy personal, que es todo un contexto, ¿verdad? Es todo un contexto social el que se está dando con respecto al cambio, a la resistencia, al pensamiento crítico, incluyendo que hay muchos profesores con propiedades que no fueron formados así, que le dan un folleto al estudiante y se hace lo que ellos dicen, como ellos dicen y a la hora que ellos dicen, sin tampoco actualizarse. Entonces yo soy muy de estos cursos de actualización, yo intento no caer en eso, pero todo eso que usted apunta me parece tan válido, tan cierto, ¿verdad? Y de hacer conciencia entre los docentes, en donde nos encontremos. Claro. Ivania, te comento, bueno, muchas gracias por el comentario. Te comento, esa investigación de la que les hablé, de los CQS, fue un trabajo con docentes en Alemania. Pero estamos hablando de docentes de secundaria en Alemania. Y les costó demasiado poder plantear preguntas críticas, poder cuestionar esos encabezados. Por eso tuvieron que facilitarles más información para poder, el docente tuvo que trabajar más con ellos. Estamos hablando de docentes. Es un proceso, por eso yo les decía que es una sensibilización. El razonamiento estadístico, es más, es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad, porque muchos docentes universitarios con altos puestos de matemática desvirtúan la estadística y consideran que la estadística no debe estar, cuando a nivel mundial cada vez más los currículos incorporan contenidos estadísticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, estamos como acostumbrados a una formación determinista, donde todo tiene que dar un resultado y este resultado siempre va a ser ese, ¿verdad? Una formación muy matemática. La estadística es un cambio de paradigma. Por eso yo les decía, si usted ve un problema, una situación estadística y la ve con ojos matemáticos, puede ser que no pueda interpretarla, ¿verdad? Porque usted entonces calcula el promedio y dice, ahí está el valor, ese es el promedio. Pero puede ser que ese promedio, a la hora de interpretarlo, no sea la mejor medida. Tal vez la mejor medida en ese caso, porque tenía elementos extremos, datos extremos, era la mediana, o tal vez ni siquiera eso, tal vez era importante la agrupación. O sea, no hay una fórmula. En estadística no hay una fórmula exacta para poder analizar una información. Usted tiene técnicas, pero esas técnicas usted tiene que seleccionarlas, analizarlas, ser crítico para ellas, para poder entender un mensaje que brindan los datos.
Y eso es lo que es complejo, pero es un proceso. Por eso yo quería, yo digo, yo puedo llegar con algo más concreto aquí, pero quería crear una sensibilización con esto que se viene, que es muy importante, porque ahora todo el mundo opina, ahora con las redes sociales salen noticias falsas, la gente opina, la gente dice cosas, se deja llevar por datos falsos y aquí hay que crear conciencia de la importancia del conocimiento estadístico en la población. Te comento otra cosa. Más así. Sí, don Luis, tenemos creo que como unas 4 reacciones y dentro de ellas algunas preguntas. Se las Ajá. leo, vamos una por una y tal vez como unos 5 minutitos más para responder. La primera es de Estrella León Jiménez. Profesor, muchas gracias, muy interesante la presentación. Me da la impresión que la estadística cívica es una relación entre la estadística y las ciencias sociales. Ok. En realidad es que la estadística tiene mucha relación con las ciencias sociales. De hecho, vámonos a la historia. ¿De dónde nace la estadística? Precisamente de poder, de que los estados querían conocer cómo la población en todos los diferentes elementos sociales es, se estaban comportando para poder tomar decisiones. Entonces claro, hay una correlación muy fuerte. De hecho, no solo con las estadísticas cívicas, sino con todas las estadísticas. Bueno, hay unas que son un poquito más industriales, pero las estadísticas cívicas sí tienen una relación muy directa. Perfecto. Don Carlos Buchanan nos dice, don Luis, en mi caso comparto lo que indica sobre dejar a la estadística y probabilidad generalmente por fuera cuando se hacen priorizaciones. ¿Cómo hacer para que el MED valore no sacrificar esta área tan importante? Y en la misma línea, Daniela Román nos indica, ¿por qué cree usted que el MEP quita la estadística? ¿Será porque piensan los chicos que estudian ingenierías en las universidades o es un asunto de los docentes en servicio? No te entendí de, de las universidades. Dice, ¿por qué cree usted que el MEP quita la estadística? Uh-huh. ¿Será porque piensan los chicos que estudian ingenierías en Ok, las universidades ok, o perfecto. es un asunto de los docentes en servicio? Sí, bueno, no sé exactamente por qué fue que se quitó, pero para nadie es un secreto que hay debilidades en formación estadística y formación probabilística, pero bueno, no sé si ese sería un criterio válido. Ahora, sí, es interesante esto que escuché, bueno, que me dijiste, acerca de pensando en los que van a estudiar ingeniería. Les puedo asegurar que un ingeniero utiliza más el análisis estadístico y el trabajo estadístico, los cursos de estadística son más actuales y más necesarios para un ingeniero que, que calcular a mano una integral. Entonces, para que ustedes se den cuenta, porque ven, a veces está esa concepción. Los ingenieros tenemos una concepción pasada, ¿verdad? Pero si ahora si usted habla con ingenieros, ¿qué hacen los ingenieros? Trabajan con datos estadísticos, tratan de inferir, tratan de modelar estadísticamente los elementos que van consiguiendo. ¿Por qué? Porque hay un hecho, incluso cuando nos vamos a las ciencias y nos vamos a la probabilidad, la física antes, teníamos la física teórica, ¿verdad? La física de Einstein, que era una física determinista, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que la física, más bien ya no hablamos de lugares en un tiempo, sino probabilidad de una partícula, del lugar de una partícula en un determinado tiempo. Pero ya estamos hablando de probabilidad de que esté. Ya no tenemos un pensamiento determinado. Entonces, más bien, en la actualidad, un ingeniero, cualquier profesional, ocupa más conocimiento estadístico, por ejemplo, el inferencial, todo eso para poder crear modelos. Perfecto. Y bueno, vamos a leer 3 comentarios o 4 comentarios más. Cuando no se proponen actividades, dice Giselle Calderón, que generen más que producción, un análisis de datos, lo que se ofrece es únicamente pobreza en el quehacer docente. Buenas, muy interesante la charla, dice de Yenani López.
Me encantó el desarrollo que propone. Coincido en que la situación actual de la estadística debería adquirir más importancia. Muchas veces las gráficas y el enfoque de la información estadística que hacen los medios de información estadística, que hacen los medios de comunicación, más bien parece que intenta evitar la criticidad del ciudadano sobre la información del país. Y también me parece muy interesante las ProCivicsStat como fuente bibliográfica para crear actividades para los chicos, contextualizando las ideas mediante ideas del INEC. Definitivamente debemos tener un cambio en el paradigma para que se pueda desarrollar desde la secundaria la interpretación y análisis de los resultados y la inferencia que se puede lograr a partir de los resultados del análisis. La estadística cívica puede relacionarse con la salud pública y las políticas de salud que hablan del desarrollo del país. Esas son algunas de los comentarios. Yo creo que ese objetivo de concientizar y llamarnos ustedes a la reflexión con respecto a lo que es la estadística cívica Era, va por muy buen camino. era, como les dije, es sembrar un poco la semillita de saber que existe este término de estadísticas cívicas. Igual ahí está mi contacto por si alguien quiere más información, si quiere hablar un poco más de eso, si tiene pensado investigar algo de eso, si tiene pensado elaborar alguna actividad que involucre estos elementos. No pensemos que es algo muy complejo, es un poco analizar información. Yo por ejemplo, y es que uno como profesor es cuestión de crear la cultura. Yo, conforme veo noticias, yo reviso noticias y veo un gráfico que me llamó la atención, algo interesante. Yo lo guardo y no sé cuándo lo voy a utilizar, pero yo sé que esto en algún momento me va a servir. Entonces yo voy recolectando gráficos, noticias que yo sé que me pueden servir para generar la discusión en el aula y involucrar ahí elementos estadísticos y pensar más en las ideas, busquen este término, grandes ideas de estadística. Las grandes ideas de estadística, la PIC, es en lo que se basa la didáctica de la estadística y no en los procedimientos y técnicas. Perfecto. Bueno, le agradecemos al máster Luis Hernández por el apoyo y colaboración y siempre anuencia a participar en todas las actividades, a todos los que nos acompañaron, que fuimos bastante los participantes, que dicha, y en este mismo canal los dejamos para la charla que vamos a tener a las 7 de la noche, que sería aprendizaje, matemática y herramientas digitales, trinomio perfecto, a cargo de el profesor Cory Castillo. Entonces, si gustan, pueden salir de la reunión e ingresar o quedarse en este mismo canal para la charla que vamos a continuar en breve. Muchísimas gracias y buenas noches.